Muy buenas tardes a todos, nuevamente a Diálogo Abierto, desde los estudios de Forest City, aquí en Orlando, Florida, Estados Unidos. Nos encontramos cada lunes de tarde para hablar de la vida, hablar de Dios, hablar de las relaciones específicamente, y especialmente en este ciclo estamos tocando el tema principal que tiene la Biblia, y valga la redundancia, de vuelta voy a repetirlo, el tema principal de la Biblia son relaciones, cómo relacionarnos con Dios y cómo relacionarnos con el prójimo. Es más, en la Biblia se nos dice que de acuerdo a cómo estén nuestras relaciones con el prójimo, es el termómetro en cómo podemos medir cómo está nuestra relación con Dios. Pero muchas veces nosotros como seres humanos nos entregamos a Dios sinceramente, disfrutamos de su presencia, pero vemos que hay ciertos límites en nuestro crecimiento y pareciera que pasan los años y seguimos siendo siempre los mismos. Bueno, hoy específicamente y en los próximos programas vamos a hablar de ciertos obstáculos que impiden que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Y hoy específicamente vamos a tocar el tema de la autoestima. Cómo tener una sana autoestima, y vamos a describir qué sería tener una autoestima que no sea sana, que sea baja, que sea tóxica. Y por eso estoy hoy en la mesa con Sam y con Denar, que están conmigo acompañándome para este programa que creo que nos va a ayudar a todos. No es que estamos dando una clase acá, sino que estamos trayendo reflexiones que nos van a ayudar a todos a crecer, empezando de nosotros y siguiendo por ustedes. Así que vamos a empezar con una oración. Denar, ¿quieres orar? Seguro. Señor, te damos gracias por este día que nos das y ahora por el estudio que vamos a hacer. Siempre pedimos tu bendición, que tu Espíritu nos guíe a todo lo que tenemos que hablar. En nombre de Jesús. Amén. 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 Todos de alguna manera nuestra autoestima está afectada. Es justamente el pecado, lo primero que hace es afectar nuestra autoestima. Entonces hoy vamos a tratar de analizar este tema, y también lo vamos a tratar de analizar con la Biblia, pero vamos a ver algunos síntomas de baja autoestima para que tanto los oyentes como nosotros podamos a ver dónde estamos parados, ¿no? Primero, la persona que tiene una autoestima baja, y quiero aclarar que una baja autoestima no me permite relacionarme bien con la gente. La persona que tiene baja autoestima tiene grandes dificultades para relacionarse con la gente y para relacionarse con Dios incluso. Entonces, si nosotros logramos entender el problema y podemos crecer en esto, van a mejorar como resultado nuestras relaciones, tanto nuestra relación con el prójimo como nuestra relación con Dios. Entonces, como decía, vamos a ver algunos síntomas, 10 síntomas, o 10 u 11, no me acuerdo ahora, 11, de baja autoestima. ¿Ok? El primero, la persona que tiene una baja autoestima tiene inseguridad constante. O sea, está constantemente inseguro, duda de sus propias capacidades, de decisiones, y teme constantemente de cometer errores. A mí me pasaba, me acuerdo cuando todos pasamos por periodos donde tenemos una autoestima más baja o una autoestima más alta, y me acuerdo un momento en mi vida donde ya tenía, no sé, 18, 19 años, y había ciertas circunstancias que habían afectado mi vida emocional, y entonces iba a comprar una chaqueta o algo por el estilo, y no podía decidirme, y en algún momento en ese momento nunca lo reconocí porque me daba vergüenza reconocerlo. Yo me acuerdo que pensaba cómo me gustaría que mi mamá y mi hermana estén al lado mío para decirme cuál es la chaqueta que me tengo que comprar, ¿no? No sé si les ha pasado. Pero entonces la baja autoestima nos lleva a una inseguridad constante. Segundo, otro síntoma de autoestima, y usted vaya también chequeando si tiene alguno de estos síntomas: autocrítica excesiva. O sea, tener pensamientos negativos recurrentes sobre uno mismo, enfocándose en los defectos y minimizando los logros. ¿Cómo, por ejemplo, ustedes reaccionan ante las equivocaciones que ustedes mismos cometen? Eso es complicado. Es complicado, ¿no? Y a veces yo me encuentro, no insultándome, pero a ver cuántas veces digo, qué estúpido que soy. Y no nos damos cuenta que eso justamente... Primero, no tendríamos que decirlo, porque si no se lo decimos a una persona, menos tendríamos que decirlo a nosotros. Y eso va repercutiendo, lo que nosotros decimos va repercutiendo en nuestra psiquis. Y por eso es muy importante la manera en que hablamos y cómo hablamos. Generalmente la persona que es muy agresiva con los demás se ha acostumbrado a ser agresiva consigo mismo.
Y eso es algo que tendríamos, bueno, más adelante lo vamos a corregir. Otro síntoma de baja autoestima, que quizás no sé si les pasa, pero a mí me pasa, que me cuesta decir no. O sea, la persona que tiene baja autoestima no puede decir no. O sea, a todo tiene que decir sí, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Llevamos 3. No sabía ese. O sea, que no se puede, o sea, que no puede decir no sabía que es un síntoma de baja autoestima. Claro, entonces, me imagino es porque, ¿verdad? Si digo que no, entonces puedo ofender a otra persona, me molesta conmigo, entonces me siento mal, no quiero romper esa amistad o no quiero romper este punto yo lo agregué porque eran 10 puntos realmente, pero este lo agregué porque quería destacarlo porque es algo que es tan común en todos y que no nos damos cuenta, y entonces está relacionado con el punto que viene, con el cuarto punto, que es una necesidad de aprobación. Cuando nosotros tenemos una baja autoestima, es como queremos la aprobación de todo el mundo. Y entonces por eso no queremos decir no, por miedo a sentirnos rechazados. Entonces era lo que decías vos, Ami. Buscar constantemente la validación externa es un símbolo de baja autoestima. Por ejemplo, cuando en la adolescencia estamos desarrollando nuestra identidad, que todo adolescente pasa por eso es tan importante la ropa, por eso es tan importante el tenis, la marca de zapatilla que uno usa, por eso es tan importante el auto, la moto, porque necesitamos sentir la aprobación y que somos parte de algo, porque estamos creando nuestra identidad. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, es como que buscamos automáticamente la aprobación externa para eso, ¿no? Entonces, el quinto síntoma de baja autoestima es dificultad para aceptar elogios. Dificultad para aceptar elogios. Parecía como una contradicción. O sea, aparentemente, porque el que tiene, o sea, baja autoestima es que le encantaría que le den elogio. Claro, tenés dos extremos. Tenés la persona que quiere estar buscando el elogio, que hace las cosas para que lo elogien, y si no lo aplauden se siente mal, que justamente, y está el otro extremo, que es no puede aceptar elogio, siente incomodidad e incredulidad al recibir cumplidos, pensando que no se los merece. Por ejemplo, yo la semana pasada cumplí años y le decía a mis hijos, lo último que me hagan es que me canten el feliz cumpleaños. O sea, si me quieren arruinar el cumpleaños, cántenme el feliz cumpleaños. Me siento muy incómodo con eso. Y bueno, me cantaron el miércoles en El cielo y la tierra, que está bien, lo soporté, o sea, pero tiene que ver quizás con una baja autoestima eso, o sea, porque es como que nos sentimos que no somos merecedores de los elogios que nos dan, ¿no? Entonces, sexto, comparación constante con los demás. Medir el propio valor en función del éxito, apariencia o habilidad de otras personas. Eso, o sea, muchas veces estamos continuamente comparando, ¿soy exitoso o no? Y me comparo con respecto a mi amigo, con respecto a mi familia, y entonces cuando no estamos viviendo en el mismo parámetro de los demás, entonces nos sentimos mal. Y ojo, como la sociedad es una sociedad que vive de la baja autoestima, o sea, esta sociedad se rige por criterios de baja autoestima, y por eso continuamente la propaganda está tratando de subirnos la autoestima, dándonos cosas y haciéndonos sentir que nuestra validez o nuestro valor está determinado por lo que tenemos, no por lo que somos. Entonces, muchas veces caemos en eso. Y yo, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que hay tanto materialismo, es muy fácil caer en el tema de sentirse que uno no llegó a todo lo que los demás tienen y entonces sentirse diferente, ¿no? En este país no se valora tanto el aspecto social de las relaciones, sino que se valora más el tema de los logros acá en este país. Y entonces si ustedes ven las series, las películas, es todo logros. O sea, y hay una musiquita especial cada vez que alguien está logrando algo, y entonces los superhéroes, o sea, continuamente acá, todo en los diarios alguien levanta se le cayó una moneda a alguien y se levantó y se la devolvió, dice el superhéroe le devolvió la moneda. Cuando son cosas que son normales en un contexto relacional que no tendrían por qué elogiarse, pero acá se sobreelogia todo lo que una persona logra. Y si no logras nada,
no servís para nada. Y por eso, por ejemplo, cuando, no sé si han visto eso, ¿cómo se llama el programa donde van la gente con talentos a America's Got Talent o American Idol? American Idol. O sea, va la gente, ¿no? Y entonces, suponete que va la gente, una persona que va a cantar o que va a hacer alguna cosa y realmente lo hace mal. Lo basurean realmente. Los jueces se burlan. O sea, se toman el derecho de humillarlo y decir, ¿por qué estás acá? O algo por el estilo. Ahora, la misma persona, que quizás es un callejero y eso, entra, y estos son los programas que más éxito tienen, entra y esa persona quizás la ves mal alineada y todo eso, pero cuando muestra que sabe hacer algo y que en lo que hace sobrepasa a todo el mundo, se transforma automáticamente en un ídolo, se transforma automáticamente en una persona que le hacen entrevistas y eso, pero es porque hizo algo. Si no hace nada, no vale nada. Y eso, esta sociedad no nos valora por lo que somos, nos valora por lo que hacemos y los logros. Entonces, continuamente estamos compitiendo quién logra algo, quién es mejor, y eso trae una insatisfacción tremenda. Y justamente eso no ayuda en nada a nuestra autoestima para crecer en nuestra autoestima, ¿no? Bueno, otra de las causas, me estoy deteniendo mucho en esto, se va a ir todo el programa en las causas. Pero después vamos a tener que analizarlo una por una. ¿Sí? O sea, la pueden normal y hoy día analizamos una por una. Sí, lo que pasa, vamos a tener que tener varios programas de esto, ¿no? Sí, bueno, y están buenas. Entonces, otro síntoma de baja autoestima es exagerar, que tiene que ver con lo de recién. Exagerar, eso lo entro en lo de recién, comparación constante con lo demás, y exageramos los triunfos y las virtudes de los demás. Es como que todo lo que... Porque la gente con baja autoestima puede ser competitiva y envidiosa, pero hay otra gente que tiene también baja autoestima y admira a todo el mundo como diciendo... Esta es la persona, yo nunca voy a poder hacer, y se pegan a esa persona por admiración. Y le rinden culto a esa persona, ¿no? Entonces son los dos extremos. Como recién decíamos, se puede manifestar siempre la baja autoestima en dos extremos. Otro síntoma de baja autoestima, el séptimo creo que estoy diciendo, es miedo al rechazo o al fracaso. ¿Y esto a qué nos lleva? A evitar toda situación nueva que requiera usar capacidades que quizás nunca usé. Y que tenga un riesgo. Y que tenga un riesgo de fracaso. Entonces no quiero empezar nada nuevo, ¿no? Entonces me quedo con lo que conozco, con lo que me enseñaron, y no quiero salir de ahí por miedo a fracasar. O en este caso podría ser un trabajo también, que un trabajo malo, pero no me tengo miedo porque tengo algo seguro. Claro. No quiero intentar nada nuevo porque si fracaso. Claro, miedo a tirarte a algo y que no tengas éxito. Entonces, como algo te da seguridad ya y lo sabes hacer, no te largas a nada nuevo, ¿no? Es el problema del conservador. Eso, las personas conservadoras, hablando en todo sentido, tienden a ser personas de baja autoestima, ¿no? Porque no se animan al cambio ni a nada nuevo. Entonces después, un octavo síntoma, problemas para expresar opiniones o deseos. O sea, por ejemplo, una persona con baja autoestima no quiere opinar porque piensa que lo que opina no vale. O sea, piensan por adentro y dice, seguro lo que voy a decir va a ser una tontera. Y claro, eso vamos a analizar de dónde vienen estos pensamientos, ¿no? Claro. Después vamos a analizar las causas de por qué. Y esto, claro, ahora estamos describiendo el problema y no te desesperes porque vamos a tratar de entender cuáles son las causas, y no sé si hoy nos va a dar, pero vamos a tratar de ver cómo atacar también esto. Sí, imagino también que no solamente lo que está hablando de la opinión, no se atreven, o cuando dan la opinión lo hacen de una manera ya defensiva. Dogmática. Exacto, por evitar. Claro, entonces, para evitar, yo sé que de manera, no sé cómo explicarlo, pero de manera defensiva, trato, como yo sé que me va a criticar en mi mente y lo que digo para ti no sirve, que lo estás viendo, entonces yo me tengo que poner de una manera defensiva para bajar eso. Correcto. Entonces vemos que en cada síntoma se puede manifestar en dos extremos estos síntomas, o en la actitud agresiva o en una actitud pasiva. Okay. Entonces, por ejemplo, hay otro que no lo anoté acá, que la persona con baja autoestima está dispuesta a aceptar cualquier tipo de humillación. O sea, por ejemplo, esa persona que va a American Idol y que sabe que no hace tan bien y se expone a que lo basureen ahí adelante de todos y no tiene problema.
Es como diciendo, bueno, sí, tienen razón, o sea, me están diciendo... Y ojo, la cuestión no es tener razón o no tener razón, porque puede ser que yo me haya equivocado, pero yo no puedo exponerme a que una persona me pisotee gratis para hacerse famosa. O sea, porque hay personas que humillan para poder hacerse famosos, digamos, ¿no? O llegar a un puesto, a una posición. Exacto. Entonces... otro de los síntomas es sentimientos de culpa o vergüenza. Experimentar culpa excesiva por errores pequeños o situaciones fuera de control, sintiéndose constantemente insuficientes. Hubo periodos de mi vida donde, por ejemplo, iba manejando, ¿no? Y por ahí, no sé, venía alguien y me pegaba un bocinazo, y quizás la culpa la había tenido la persona, pero me pegaban un bocinazo y yo salía con culpa. O sea, no sé si les ha pasado, quizás yo necesito un psicólogo urgente, ¿no? O sea, que sin duda que todos necesitamos, sí. Pero hubo por situaciones en mi vida donde la culpa me carcomía. Entonces, por ejemplo, un fariseo generalmente es una persona con baja autoestima. Entonces, ¿por qué no se equivoca el fariseo? Para no sentir la culpa. No es porque realmente valora el estilo de vida que vive, sino que si falla, siente tanta culpa y el sentimiento de culpa es tan pesado que entonces se transforma en una persona moralista para no sentir culpa. No es porque realmente eligió vivir de la manera que vive, sino es por la culpa que siente cada vez que se equivoca. No sé si me explico. Sí, ahí entra también los abusados y abusadores. Totalmente. Especialmente en ese punto. De hacer sentir culpa. El manipulador. El manipulador, de que esto es culpa tuya, no es culpa mía. Y entonces genera en eso, en la persona que está recibiendo eso, y también la persona que está entregando también tiene ese problema de autoestima. O sea, ahí se genera algo ahí bien grande. Eso vamos a ver ahora también en las causas. Vamos a ver un poco sobre esto. Entonces, vamos a otra de las cosas que es algo muy natural, el aislamiento social. La persona que tiene baja autoestima tiende a aislarse socialmente. Evita el contacto social, eventos grupales, debido a la creencia que no se es digno de atención o compañía. O sea, la persona que tiene baja autoestima dice, ¿qué puedo aportar yo en un grupo? Nada. Entonces es lo mismo que no esté o que esté. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando era chico, había ciertos compañeros de escuela que vos no te das cuenta si venían o no venían a la clase. Sí. Y yo en mi periodo era bastante... creo que en mi niñez era bastante seguro de mí mismo. Después en la adolescencia pasé por algunas cosas que me hice bastante inseguro. O sea, una persona muy segura puede transformarse en una persona muy insegura, y una persona muy insegura puede llegar a ser muy segura. Claro, la persona muy insegura con dificultad va a llegar, con transpiración, va a llegar a ser segura, pero se puede. Y eso lo vemos en la Biblia, incluso. Justamente eso es lo que quiere hacer Dios con la relación con Él, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo no tenía ese problema en la escuela primaria, pero a veces me acuerdo que había compañeritos o compañeras que un día faltaban 2 días y nadie se daba cuenta. Y pobres esas personas, porque en cambio si en la escuela primaria yo faltaba, todos faltaste ayer o algo por el estilo. Y esa gente no tenía ese estímulo. Ojo, el hecho también de tener ser demasiado central en un grupo, tarde o temprano también te perjudica. Todo lo que es desequilibrio perjudica, ¿no? Porque las personas que se acostumbraron a ser estrellas, a estar siempre en el centro, a estar siempre animando a toda la gente, que todo el mundo se acuerda de ellos, que esto y lo otro, se acostumbran a eso, y cuando vienen las pruebas en la vida no tienen fuerza para sobreponerse a los momentos donde no tenemos esa aprobación, donde no tenemos ese cariño, donde no tenemos ese aplauso. Y por eso a veces, por ejemplo, los que han estado en grandes situaciones de éxito aparente terminan después suicidándose cuando no, y no estoy hablando que eso es una solución, pero justamente eso es un problema, cuando no tienen lo que habían estado acostumbrados a recibir durante un periodo muy grande, muy largo de sus vidas, ¿no? O también no pueden mantenerlo, tienen miedo a perderlo. No lo han perdido, pero como tienen baja autoestima, ve que está ahí y empiezan a ver que puede pasar esto, y el miedo a perderlo los lleva a una ansiedad tan grande que... Eso es lo que determina su valor. Claro.
el día que no lo tiene, es como una persona también, un workaholic, un trabajador compulsivo, pierde el trabajo y siente que pierde su valor. Entonces se aferra con uñas y dientes a su trabajo y hace lo que sea con tal de mantenerlo, y cada vez que aparece alguien que parece amenazar su puesto, lo trata de destruir porque dice, no, yo me identifico con esto, o sea, esto es lo que me da valor a mí. Sí. Entonces, no, y todas estas cosas son cíclicas, porque total. Entonces, por ejemplo, esa persona que se aísla porque siente que, ¿verdad?, no tiene ningún tipo de valor para reflejarlo, entonces ya al aislarse, la gente misma que está ahí alrededor no lo evita porque por su misma actitud de no querer socializar, entonces eso le confirma a ellos, ve, yo me tengo que aislar porque no me quieren, y se mantiene también. Es como el que le pasa al que tiene delirio de persecución, que también es, no sé si algo que va a tocar, pero le sucede. Yo tenía un amigo que era de esa manera. Como pensaba que todo el mundo estaba en contra de él y todo el mundo hablaba de él, mal de él, a sus espaldas, cada vez que llegaba a una situación social siempre estaba en la defensiva. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo evita, entonces rápido empiezan a hablar y eso le confirma, viste, que la gente me cae mal. Entonces, como que todo sigue lo mismo, lo mismo. Bueno, lo mismo, dicen, no sé esto, pero yo no conozco mucho el fútbol americano. Ustedes lo conocen, ¿no? O sea, no, más o menos. Pero cada Super Bowl aprendo un poco más porque es la única vez que yo veo, y ahí empiezo a preguntarle a Ángelo todo. Bueno, dicen que los que tienen baja autoestima no pueden ir a un partido de fútbol americano porque cada vez que los jugadores se ponen así, que se ponen todos juntos antes de una movida de pelota, ellos piensan que están hablando mal de ellos, entonces... Pero es chiste, ¿no? Sí, está bueno. Entonces por eso dicen que no... Tú eres malo en chiste. No es por bajarte la autoestima, pero continúa con el... O sea, un buen dad joke. Dicen acá un dad joke. Está bueno todavía, Robert. Está buenísimo. Pero bueno... Está bueno. Sí. Entonces, otra manifestación de un síntoma de baja autoestima es el descuido personal. Cuando descuidamos nuestra apariencia también, que puede ser también, como siempre decimos, puede ser dos extremos. Una persona que descuida demasiado su apariencia, o una persona obsesiva con estar bien de apariencia. Son los dos extremos. Y por eso cada uno de estos síntomas se puede manifestar en un extremo o no el otro. Y eso es algo muy importante, y eso nos muestra cómo los seres humanos, cuando estamos desequilibrados, tendemos a movimientos pendulares. O sea, por ejemplo, una persona conservadora sin Dios, y esto ahora me metí en un tema que no, pero también vamos a usar siempre el tema espiritual. Una persona conservadora sin Dios generalmente se vuelve, cuando descubre que el conservadurismo no era bueno, se vuelve una persona liberal, libertina. Y se va al otro extremo. Dios siempre te lleva al equilibrio, y por eso en la Biblia siempre dice: no te vayas ni a diestra ni a siniestra. Anda por el camino que yo te muestro, por el centro, ¿no? Y el centro no quiere decir darle un poquito, tener un poquito de todo. El centro quiere decir encontrarme con mi esencia y encontrar el equilibrio de una autoestima sana. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto más o menos puede haber muchos más síntomas, pero esto creo, lo que he investigado y todo lo demás, digamos, de lo que dicen los eruditos o los profesionales con respecto a la psicología, estos son los síntomas que generalmente concuerdan todos que son síntomas de baja autoestima. Y posiblemente tú que estás escuchando te identificas con muchos, así como nosotros nos hemos identificado con algunos. Entonces ahora vamos a analizar las causas por las cuales una persona puede llegar a una baja autoestima. Y por supuesto, esto es algo muy, muy importante, que generalmente las causas de esto comienzan en la niñez. Y por eso en la Biblia es tan importante la familia. O sea, lo que ocurre en la familia tiene muchísimo, muchísimo que ver con cómo nosotros después nos sentimos cuando somos adolescentes o cuando somos grandes, cuando somos adultos, ¿no? Entonces, una de las primeras causas de una baja autoestima es experiencias de rechazo o críticas constantes. O sea, cuando yo estoy en un ambiente donde continuamente me están señalando los errores, eso produce una baja autoestima. Cuando yo estoy en un ambiente donde me están diciendo las personas que realmente considero importantes, me están diciendo: sos un tonto cuando me equivoco. Todo sale mal. ¿Dónde tenés la cabeza? ¿O qué tenés en la cabeza? ¿O qué tenés en la cabeza? ¿No te das cuenta? O sea, todo el mundo lo entiende menos tú. Exacto. No te das cuenta. Con eso
especialmente si los padres se lo dicen a los hijos, o si un hermano mayor le dice al hijo, o si un maestro. Y ¿saben qué? Cada vez veo que los maestros cada vez entienden menos estos temas. O sea, porque hay maestros que se creen que son dueños de la nota de las personas y tratan de humillar a sus alumnos, mostrándoles que ellos saben y que sus alumnos no saben nada, y que ellos tienen que ganar la nota que él tiene. Esos maestros tienen una baja autoestima y como han sido abusados cuando estaban en sus periodos académicos o en su etapa académica, ellos ahora abusan, porque todo abusador, toda persona abusada generalmente termina siendo abusadora. Esa es una ley. O sea, entonces, bueno, estábamos hablando de experiencias de rechazo o críticas constantes. O sea, en los ambientes donde si creciste en un hogar donde siempre te estaban señalando tus errores, eso sin duda va a tener posiblemente un impacto, el impacto que tienes ahora, que sientes, ¿y por qué yo soy así? Bueno, tiene una causa, no eres que eres loco. Y eso es lo bueno. Lo bueno de descubrir las causas es que nos damos cuenta que justamente hemos reaccionado normalmente a ciertas cosas que nos hicieron, que si no hubiéramos reaccionado así también seríamos anormales. O sea, si a alguien le dicen que sos tonto y sigue pensando que es inteligente, entonces esa persona es anormal, no existe esa persona. Entonces, si una madre le dice al hijo que es tonto, por ejemplo, una vez yo me acuerdo, mis padres eran pastores y estábamos visitando una señora que iba, un miembro de iglesia, y ella le decía a mi papá, yo me acuerdo, yo tenía 17 años o algo por el estilo, y le decía a mis padres, ay, este hijo, y tenía al hijo, y decía, este hijo es lo mejor, es dulce, es ayudador, y este otro, por mí que se muera, así literalmente. Una madre que decía eso de un hijo, que bueno, algún problema mental, pero entonces si vos vas a analizar esa madre, ¿por qué decía eso de su hijo? Posiblemente eso era lo que decían de ella cuando era chica. Entonces, eso es una ley de causa y efecto, y por eso, si tu autoestima está baja, no eres un caso perdido. No, hay una razón atrás, y hay que descubrir esas razones. Y voy a leer lo que dicen los profesionales. Haber sido criticado, menospreciado o rechazado repetidamente durante la infancia o adolescencia por parte de padres, maestros, amigos o figuras de autoridad puede generar sentimientos de inferioridad y autocrítica severa. O sea, ¿ustedes se sintieron rechazados alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí. En la adolescencia, en la niñez. Claro, sí. Y yo me acuerdo, perdón, hoy estoy hablando mucho, pero cuando estaba en cuarto grado, tenía 9 años, yo era bastante inquieto en el aula, me gustaba charlar mucho, nunca no faltaba el respeto a los maestros y eso, pero sí estaba siempre inquieto. Entonces la maestra a final de año llegó con un regalo para todos los alumnos y dijo, traje un regalo para todos, y todos nos pusimos contentos, y dice, pero va a haber solamente para 2 que no traje porque no se lo merecen. Y empezó a repartir los regalos. Y claro, todos estábamos con la expectativa. Yo tenía una sospecha, o sea, yo creía que iba a recibir el regalo, pero había una sospecha que me hacía sentir que algo iba a pasar. Y realmente cuando llegó a mí, me saltó y dijo, vos sos uno de los que no se merece. Éramos 40. Y otro amigo mío era el otro que no se lo merecía, ¿no? Y eso, a pesar de que yo no tenía los mejores sentimientos con esa maestra, no era mi maestra preferida, pero tampoco tenía sentimientos de animosidad. Hasta ese momento. En ese momento yo sentí un dolor muy grande en el hecho de sentir del rechazo de una maestra que tenía cierta autoridad y que haga una diferencia entre 40 alumnos de que yo no me merecía algo, ¿no? Y esas cosas van repercutiendo. Alguien puede decir, con razón, ahora sabemos de dónde vienen las cosas. Ahora entendemos todo. Sí. Pero creo que todos tenemos ciertos momentos, y es más, hay personas que no han superado estas cosas, y cuando recuerdan estas cosas surgen los mismos sentimientos de dolor que surgían en ese momento. Yo ahora, por ejemplo, hasta me podría poner a llorar en el sentido de recordar ese momento, porque para mí fue como un puñal que y me pasó de esto, pero me pasó después también con familia, cosas así también, que eso repercutió en mi autoestima. Bueno, no sé si alguien quiere también compartir algo. Yo me acuerdo una vez también que yo siempre hacía cuestiones como para, estábamos en un grupo y todo, y entonces hacía cosas como para
para ver que yo servía, que ayudaba, que hacía un montón de cuestiones. Entonces al final de año dieron varios premios así, entonces al más servicial. Entonces yo pensaba y dije, esa me la gano yo, o sea, porque yo hacía un montón de cuestiones siempre, a veces dejaba de comer cuando salíamos y se lo ganó otro. Entonces cuando se lo ganó yo me sentí súper mal, así, pero no, pues yo era el que... Y después me puse a pensar, esto lo estoy haciendo para que la gente me reconozca, que yo valgo y que yo hago eso y que, o sea, debería hacerlo sin pensarlo, que me van a reconocer y nada. Y ahí viene el problema, porque después cuando no nos reconocen y todo, ahí nuestra autoestima, o sea, nos afecta porque yo me lo merezco o no me lo merezco. Vos justo estás metiendo algo que no está acá, pero creo que tendríamos que ponerlo, que es un síntoma. La persona que tiene una baja autoestima tiene expectativas muy altas con respecto de la vida, con respecto de las cosas, con respecto a cómo te tienen que reconocer, con respecto a lo que hiciste. Tiene expectativas. Entonces, generalmente, por ejemplo, con respecto al matrimonio, entonces cuando esas expectativas no se cumplen, se viene abajo. El perfeccionismo justamente es un síntoma, y eso creo que vamos a hablar el próximo programa, es un síntoma de la baja autoestima, ¿no? Tremendo. Ahora, yo te pregunto, ya que hablamos de la crianza, evitar, tú sabes, todo este tipo de insultos y de críticas, pero ¿cómo preparamos también a los niños o a nuestros hijos para vivir en un mundo donde van a recibir eso? Entonces, porque como te digo, a veces podemos caer como padres, bueno, pues aquí en la casa te voy a tratar todo el tiempo como un angelito y todo va a ser y no va a haber ningún regaño y no te voy a hacer nada ni nada para evitar tu parte emocional. Le estamos pintando también un mundo falso, que no existe, y no lo estamos preparando para eso. Ahora, no estoy diciendo con eso, bueno, pues voy ahora a insultarte para que entonces aprenda a crecer, pero creo que hay un valor también, no en el insultar, pero no, hay que tratarlos mal de vez en cuando. No, pero creo que hay un valor en hacerles entender a ellos. Esto es lo que sucede. Por ejemplo, si mis hijas, mira, que si aquel me dijo aquello, aquel me dijo lo otro, ok, pues vamos a hablar acerca de eso. Y tú le explicas realmente, porque si nosotros a nuestros hijos, por ejemplo, todo el tiempo estamos evitándole, mamá y papá no pelean nunca hay pelea, todo eso es falso. Entonces, no es que vamos a pelear frente a nuestros hijos, pero sí, yo creo que hay un valor de que ellos vean ciertas cosas y cómo nosotros manejamos eso. Por ejemplo, a mi hija, si yo hago algo y de repente está mal, yo tengo como papá responsable decirle, mira, mi amor, ¿sabes qué? Actué mal de esta manera. Y entonces le digo, perdóname, debió haberse de esta manera, actué de esta manera, para que ellos manejen eso también, porque somos seres humanos, cometemos errores, no debemos ignorar, pero creo que hay debemos también de alguna manera prepararlo. No es intencionalmente haciéndolo, pero por ejemplo es el caso, así como yo hago con mis hijas, especialmente con la que es mayor. Si hago algo o le digo algo bajo coraje o hago algo, trato de siempre ir donde ella, decirle perdóname y prepararla para que ella pueda manejar sus emociones, porque no todo el mundo la va a tratar como papá la trata. No, correcto. Y vos estás dando un punto muy importante. Nada más que tenemos que entender lo siguiente. ¿Cuál es el mejor antídoto para nuestros hijos? Ahora hablando para nuestros hijos, para que ellos crezcan seguros. ¿Qué es? Y esto es así. O sea, podría ser dogmático en el sentido, pero es que ellos se sientan amados. Uh-huh. El gran problema es que nosotros muchas veces no sabemos amar. Y muchas veces nuestra conducta, nuestra disciplina a nuestros hijos o nuestra manera de interactuar con nuestros hijos está condicionada por nuestras limitaciones de autoestima. Uh-huh. Porque a veces nosotros pensamos que estamos amando a nuestros hijos y lo que queremos es no quedar mal con ellos. Queremos tener la aprobación de ellos. Y a veces tenemos que disciplinarlos y por no tener la desaprobación de ellos no los disciplinan. Uh-huh. A mí me pasa mucho eso. O sea, por no tener la desaprobación de mis hijos no quiero disciplinarlos. Y no nos damos cuenta que ahí no estamos amando ni le estamos dando la seguridad que ellos necesitan para enfrentar justamente la vida con esas cosas. A veces el amor implica que alguien que está amando provoque algo que cause dolor. Uh-huh. Porque no todo lo que te duele está mal. Uh-huh. Y no todo lo que no te duele está bien. Uh-huh.
Pero esta sociedad nos enseña que todo lo que no duele está bien. No. O sea, hay cosas que no te duelen y te hacen muy mal. Claro. Y hay cosas que te duelen y te hacen muy bien. Bueno, y también te hacen mal. Y también te hacen mal. Sí. Y eso es el gran problema, porque a veces, porque está la persona, no, hay que agarrar un látigo y darle al hijo. Sí, es como para que aprendan y no vivan en un mundo perfecto, que en una cúpula. A mí me lo hicieron y mira, yo claro, exacto. Claro. No. La cuestión es cómo amar, y por eso el amor es tan importante en la Biblia y es el condimento. Pero tenemos que amar como Jesús amó. Y ahí está lo difícil, que tenemos que estudiar la vida de Jesús para poder amar y tener esa cuestión, ¿no? Pero entonces, de cada punto se va a ir... que quiero dejar esperanza en la gente. Claro, ¿no? Recién estamos... vamos a tener que hacerlo de 1 hora, me parece esto, pero... No, está bueno. Pero bueno, entorno familiar disfuncional, eso provoca una baja autoestima. O sea, cuando no está, las relaciones entre padres, entre hijos, no están aceitadas bien, eso provoca una repercusión en la autoestima de la gente que está en esa familia. Experiencias traumáticas, situaciones traumáticas como acoso escolar o bullying, como le decimos, abuso emocional, físico, sexual, puede llevar a la persona a sentir que no tiene valor o que merece lo que le sucedió. Por ejemplo, el abusador... generalmente un abusador, tanto en el área que sea, pero vamos a hablar de un abusador sexual, suponete, el abusador sexual generalmente se aprovecha del poder que tiene sobre una persona para aprovecharse de esa persona. Por ejemplo, un tío con una sobrina. Entonces, se aprovecha de la sobrina, como la sobrina le confía que es tío y como hay cierto cariño, entonces se aprovecha para un beneficio personal. Entonces, inconscientemente, parece mentira, pero los niños no pueden definir lo que les pasa. Pero ellos pueden sí sentir lo que les pasa. Entonces, cuando un tío se aprovecha sexualmente de una sobrina, aprovechándose del cariño que le tiene la sobrina y él dándole el cariño, usando su cariño que le ha dado para aprovecharse, para sacar un beneficio personal, le está diciendo a la sobrina, vos no vales nada, sos una cosa para mí, porque yo te estoy usando para satisfacerme a mí mismo. Y es impresionante el impacto que tiene eso sobre un niño. Y yo no entiendo cómo todavía hay personas en esta sociedad, hay personas que todavía quieren defender el abuso de niños y quieren que no sea ilegal. O sea, claro. Es algo, esta sociedad está enferma de una baja autoestima, sin duda, y cuando tenemos una baja estima nos lleva a todas estas conductas tóxicas y denigrantes, ¿no? Y por eso es tan importante tener una buena autoestima. O sea, y cuando nosotros tenemos una buena autoestima, no abusamos de nadie, respetamos. La persona que tiene una buena autoestima no saca beneficio de las personas. O sea, sirve a las personas, ¿no? Bueno, hay tanto para hablar. Sí. Hay un montón, bueno entonces, otra de las cosas las causas de una baja autoestima es el perfeccionismo extremo y la autoexigencia desmedida. Sí. El perfeccionismo, muchas veces la gente dice, yo soy perfeccionista, y lo dice como si fuera una virtud. Y es verdad que una persona con su perfeccionismo, y estoy hablando muy rápido, perdón, con su perfeccionismo puede llegar a tener éxito, no social, sino éxito profesional, pero esa persona perfeccionista no tiene éxito social, sin duda que no lo tiene. El perfeccionismo no te lleva a tener buenas relaciones, ni con Dios, ni con el prójimo. Pero lastimosamente hay personas perfeccionistas en la religión que piensan que siendo perfeccionistas con Dios están bien con Dios. No, las personas que son perfeccionistas con Dios también tienen un sentimiento anti-Dios, aunque lo nieguen, ¿no? Eso otro tema que podríamos hablar 1 hora sobre eso. Es que no se entiende lo que es perfección en la Biblia. Lo que es perfección. Correcto. Cuando la Biblia habla de perfección, lo entendemos como perfeccionismo. Y nos lleva a excesos que no tendrían nada que ver con la verdadera y que religión. Al final entonces termina siendo una carga tan pesada, porque nunca vamos a llegar ahí, porque al final el perfeccionismo, digamos, en la Biblia se centra en nosotros. Claro. Y no en Jesús. Y bueno, vos fíjate, Denar, o sea, en las iglesias donde continuamente se está hablando que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que la ley, que si te portás mal, que si te vestís, que si no te vestís, lo único que están logrando esas iglesias es que bajar la autoestima de toda la gente y lograr que personas comiencen a luchar para cumplir con las exigencias que se dan, conductistas que se dan, y otras personas que se desaniman totalmente y dicen, no, esto no tiene sentido, y dejan totalmente a Dios y a todo. O sea, se transforma en un engaño la religión.
Y no vives en libertad y no te lo disfrutas. A mí me pasa, por ejemplo, algo que a mí personal me ha pasado y es con la música. Yo me crié en un ambiente musical con muchos músicos, muchas cosas, y ese ambiente de la música es bien complicado. Están los divas, esto, lo otro, es bien complicado. Entonces, yo me crié dentro de muchos músicos y siempre traté. Entonces, pero yo nunca me encantaban los deportes, me encantaban otras cosas. Nunca le metí tanto empeño, pero siempre quería como que estar en ese ambiente. Y cada vez que pasaba algo, que yo hacía algo mal, rápido se burlaban de mí o hacían algo y a mí me marcaba. Y aún todavía, aunque yo no tengo tiempo para la música, hace muchos años lo dejé, pero qué cosa que me pasa, que cuando estoy en un ambiente, cuando estoy haciendo algo para disfrutarme yo personalmente, es completamente a cuando me siento en un ambiente que estoy exigido, que me están ahí evaluando, es como que me friso, me entra un PTSD de que me quedo así, pero cuando no hay nada, que estoy ahí, olvídate, ya me siento libre. Y pienso que en cuestión espiritual puede pasar lo mismo. En un ambiente donde no estén mirando a ver cómo, si levantaste las manos, si no hiciste aquello, hiciste aquello, hiciste lo otro, te sientes libre adorando a Dios, versus en un momento que estás haciéndolo por otras personas. Se me olvidó ponerme las pantallas, me quedé con las pantallas puestas y te las tenía que quitar antes de llegar a la iglesia. Yo creo que eso también es... Todo ambiente de exigencia genera baja autoestima. Y por eso ustedes van a ver que Jesús... Nunca lo van a ver a Jesús exigiéndole cosas a los discípulos. Sí hablándoles, sí aconsejándoles, pero nunca exigiéndole. O sea, Jesús no era un controlador exigente, era un motivador para las buenas cosas. Y por eso las iglesias a veces se transforman en ambientes tóxicos donde la gente que va generan culpa, salen culposos de la iglesia, salen con baja autoestima, están queriendo cumplir con las expectativas de un grupito de élite que, como ha hecho las cosas más o menos en una tradición, que están de acuerdo a una tradición, se creen que son superiores a otros. Todas esas cosas son cosas tóxicas. Con eso no estamos diciendo que está mal la iglesia ni nada. Pero lastimosamente, y yo sé que todos los que están escuchando lo saben, en las iglesias muchas veces se generan ambientes tóxicos. Y es por el hecho de que no se entendió la religión verdadera. O sea, hay una forma de religión. ¿Por qué? Porque si hay algo que Jesús vino a hacer con el ser humano es a subirle la autoestima. O sea, eso es lo primero en lo que trabaja Dios con alguien. No hay otra cosa. No puede haber un cambio real, una transformación real en una persona si primero no acepta el valor que Dios le da. Wow. Y por eso esto es tan importante, que quizás le vamos a dedicar más programas, porque es algo fundamental, muy, muy importante. Y vamos a hablar de quizás de diferentes aspectos. Pero entonces, ya tenemos que terminar y se nos fue el programa. Sí. Pero yo quisiera simplemente decir, bueno, no sé si, pero es que tengo que dar soluciones. Sí, es que, mira, nosotros, y pensando en cada uno de los puntos que dimos hoy día, porque yo creo que todos tenemos ahí un montón de puntos tal vez algunos más, algunos menos, pero todos tenemos ahí algo y que nos sentimos identificados. Y yo sé que tú vas a decir varias de las cosas, de las soluciones, pero a mí lo que me afirma a mí como persona en los problemas que yo tengo de autoestima es no hacer cosas para demostrar quién soy y no hacer las cosas para que la gente vea quién yo soy. Porque nosotros, creo que como humanos y con nuestra naturaleza, lo que queremos hacer para tapar todas estas cuestiones de baja autoestima, de inseguridad, de todo, es hacer cosas. O dejar de hacer cosas. Una de las dos. Y nos enfocamos siempre en eso, que tengo que lograr esto, que tengo que hacer esto, que tengo que terminar de estudiar, que tengo que casarme, que tengo lo que sea. Y nos centramos en eso. Y Dios en la Biblia nos muestra que primero tenemos que descubrir quiénes somos. Para poder hacer cosas, tenemos que tener claro quiénes somos. Y no podemos llegar a ese punto de saber quiénes somos si no conocemos primero quién es Jesús y quién es Dios. Que Jesús nos vino a mostrar quién es Dios. Y a mí me gusta mucho cómo se presenta Dios en el Antiguo Testamento con Moisés. Cuando ya todo, pasó un tiempo y el pueblo estaba esclavo, ya no había, digamos, el conocimiento que hubo de Dios en el principio, eso se fue perdiendo y había muchas cosas acerca de quién era Dios y entonces, y cuando Moisés le pregunta, bueno,
¿quién digo que, o sea, quién me envió? Entonces, Dios, que es el creador de todas las cosas, que hizo un montón de cosas, que podría haber dicho, mira, yo soy el que creó los cielos y la tierra, yo soy el que te hizo, le dice simplemente, yo soy el que soy, y punto. Él no necesita demostrar quién es. Él no necesita demostrar quién es más fuerte que otros dioses. Él es, y punto. Y entonces eso me lleva mucho a mí a pensar siempre, yo necesito saber primero quién soy yo. No necesito hacer cosas para demostrar quién soy. Y en esa búsqueda es primero, saber que Dios es y que Dios también me da su identidad. Y yo, al descubrir mi identidad en Dios, puedo hacer las cosas, que fue lo que hizo Jesús. Que también cuando el diablo le preguntó, lo tentó, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cuál es tu identidad? Le hizo dudar, quería que dude de su identidad. Exacto, ¿cuál es tu identidad? Entonces, si tú eres, demuéstramelo, hace cosas, hace que estas piedras se coman, hace esto. Le pidió que hiciera cosas. Y Jesús tenía claro cuál era su identidad, no necesitó hacer nada. Lo que él hizo después, que fueron los milagros, todo, no fueron para demostrar su identidad, quién era. Él no era el resultado de quién sabía quién era. Exacto. Y eso es el ejemplo que nos muestra la Biblia, que todos nosotros podemos, cualquiera que haya sido dañado, que tenga baja autoestima, lo que sea, y que nosotros tenemos ahí de esa lista que nombramos, primero descubrir quién es Dios en Jesús. Y al descubrir eso, también vamos a descubrir quiénes somos nosotros en Jesús. Y ahí viene el resultado de todas las otras cosas que tenemos en nuestra vida. Totalmente. Yo creo que hiciste el cierre, porque es así. Ahora, yo voy a dar, no lo vamos a analizar todo, pero simplemente vamos a empezar con una cosa, y quizás el programa que viene vamos a tener que seguir profundizando en esto. Lo primero, ¿cómo Dios soluciona tus problemas de autoestima? O sea, Dios, como les decía, lo primero que quiere es solucionar nuestro problema de autoestima. Si nosotros no aceptamos que somos valiosos, todo lo que venga de Dios lo vamos a tomar como una exigencia. Y entonces, en la exigencia, como vos decías, cuando nosotros estamos queriendo hacer algo para demostrar algo, terminamos siendo esclavos de la gente y esclavos de nosotros mismos. O sea, una inseguridad, una ansiedad continua para estar evaluando continuamente quién soy y el resultado y cómo me ven la gente. Entonces, lo primero que tenemos que saber, y por eso cada vez que venga un síntoma en esta semana a tu cabeza, estos síntomas que hemos nombrado, es que Dios te ama así como eres, o sea, te acepta así como sos. Amén. Lindo. Y lo que recomiendan los profesionales, aprende a aceptarte tal como eres, con tus virtudes y defectos. Nadie es perfecto y eso está bien. O sea, cuando nosotros pensamos que Dios nos está exigiendo algo, tenemos que saber que eso viene del resultado que fuimos exigidos cuando éramos chicos, y como nuestros padres tomaron el lugar de Dios cuando todavía no teníamos conciencia de Dios, lo que nuestros padres hicieron con nosotros termina siendo como nosotros ahora vemos que Dios hace con nosotros. Y por eso cada vez que nos equivocamos y sentimos como el ceño fruncido de alguien que nos está mirando, quizás alguien que está escuchando no tiene ese recuerdo, y por eso es una persona segura que no tiene tanto problema, pero especialmente ahora le estoy hablando a aquellos que sienten que tienen problemas realmente de relación, que tienen problemas consigo mismo. Cada vez que sientas que alguien te está mirando con el ceño fruncido, eso no es Dios, porque Jesús nunca miró con el ceño fruncido a nadie, y por eso está registrado, por ejemplo, cuando Pedro niega a Jesús, que lo insulta a Jesús, siendo el mejor amigo de Jesús, si podríamos decir, o uno de los mejores amigos de Jesús. Jesús no lo mira con una mirada de reprensión, ni diciéndole, viste, te lo dije, nada. Así como hemos hecho nosotros con nuestros hijos o como han hecho nuestros padres con nosotros, no. Por eso es tan importante conocer a Dios a través de Jesús, porque nosotros le damos importancia a lo que nos dice la gente importante de nuestra vida. Entonces, si empezamos a entender de que Dios, el ser más importante del universo, nos dice cosas buenas, no nos exige, nos acepta tal como somos, eso es sanador para nuestra autoestima. Y ha sido sanador, yo lo puedo decir eso por testimonio, y lo puedo decir por mucha gente que he visto mostrándole el Dios a través de Jesús, cómo ha sanado y cómo ha salido incluso de depresión, porque la baja autoestima me puede llevar a una depresión. Claro. Que ha salido de depresión simplemente por descubrir
por descubrir que Dios lo ama y lo acepta como es. Y alguien puede decir simplemente, no, hay que trabajar con las creencias equivocadas que tenemos en la cabeza. Hay que trabajar con las creencias equivocadas que la tradición nos metió en la cabeza. O sea, tenemos que ir directamente a Dios por medio de la Biblia y por medio de Jesucristo. Y en Jesucristo vamos a encontrar todas las respuestas para que nosotros podamos crecer en una autoestima saludable. La semana que viene vamos a seguir analizando este tema. Yo pensaba acabarlo hoy, no va a poder ser, y posiblemente vamos a seguir por muchas sesiones hablando de esto, y vamos a ir dando consejos prácticos para que en la semana nosotros vayamos poniendo en práctica. Ahora, esta semana, ¿cuál es el consejo práctico? Cada vez que te venga la culpa, cada vez que te venga la tentación de sentirte que no puedes, recuerda que Dios te acepta así como eres y no te exige perfección en el sentido de que no tengas errores. ¿Te equivocaste? No importa. Dios está contigo. Y eso, bueno, yo tenía algunos versículos para leer, pero ahora ya no tenemos tiempo. Pero entonces, pidámosle a Dios que nos cambie nuestra manera de pensar con respecto a Él y con respecto a nosotros, y eso va a tener una repercusión de sanidad en nuestras vidas. Sammy, ¿podrías orar? Claro. Padre, gracias porque podemos tener un espacio donde podemos hablar de las luchas y dificultades que como seres humanos pasamos por causa del pecado. Y qué lindo es ver que tú nos amas tal y como somos. Ayúdanos a entender eso. Que no nos veamos como nosotros nos vemos, ni como los demás nos quieren ver o exigen de nosotros, sino con la ternura y el amor que tú nos ves. Y cuando tengamos esa sanidad interior, se va a manifestar en todo lo que hacemos, Señor. Así que oramos por todos aquellos que quizás están pasando por situaciones difíciles, de depresión, y quizás no se ven a ellos mismos como tú los ves, Señor. Así que danos esa sabiduría y que seamos guiados no por nuestras emociones, sino por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Si tienes alguna pregunta o algo, puedes escribirla en el chat. Si todavía no te suscribiste, suscríbete. Y si tú crees que lo que estamos comunicando le puede ser de bien para alguna persona que quieres, compártelo, y así todos podemos entonces ser beneficiados y crecer juntos. Y también te invito a que sigas conectado con el canal de Forest City para que sigamos entonces entre todos creciendo y también preparando camino para la venida de Cristo. Dios los bendiga y seguimos en contacto.